los escritores. Y primero que nada tenemos que agradecer a la feria y a Celeste especialmente, Celeste Vergés, que es un conversatorio, supongo que van a conversar ellos. A lo mejor nos da tiempo con el público también. Van a participar Hugo Achugar, coordinador de la Maestría de Políticas Culturales de la Universidad de la República, y que acaba de obtener además el premio a la labor intelectual. Es una gran emoción que nos acompañe. Gabriela Sosa, presidenta de la Asociación de Profesoras de Literatura del Uruguay, Julia de Masi, presidenta de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, y Jorge Hernández, presidente de la Casa de los Escritores. ¿Querés empezar, Jorge? Muy bien. Bueno, es un gusto estar esta tarde aquí en la Feria de San José, acompañado por estos colegas tan importantes, valiosos, y en particular un premio nacional como es Hugo Achugar. Nosotros vamos a hacer una conversación, un intercambio de ideas, de pronto sin la interacción prevista. Y comenzaría yo entonces haciendo una especie de profesión conceptual para decir que la escritura abre una dimensión permanente de reflexión, que es en perspectiva el arte se instituye como parte de la vida social. La historia evidencia que la creación literaria y la interacción estética con la lengua favorecen la constitución de ciudadanía, el desarrollo de la cultura y la democracia. Por otra parte, la relevancia del trabajo literario para la configuración integral de una sociedad demanda el compromiso permanente de todos los agentes sociales para preservar y garantizar su proyección. Esta profesión de fe es para encuadrar lo que entendemos necesario referir en cuanto a cómo caracterizar en el momento actual la situación de la industria del libro, la creación literaria, el campo editorial, las bibliotecas y en general la llegada del libro al lector. Posicionados nosotros como una asociación civil, como un gremio de escritores y escritoras ante la situación cultural en el entorno de la creación literaria, el sector editorial, las bibliotecas y la llegada del libro al lector, observamos que uno de los aspectos más notorio, evidente, es la necesidad de una política cultural pública, amplia, integrada, sistemática. En particular, observamos que la creación literaria y el sector del libro y editorial han sido de los menos considerados por las políticas públicas. Una política comprometida con la protección de los derechos culturales supone acciones específicas para este sector, que tiene que ver de manera decisiva, por su carácter, con la construcción del tejido social, con la capacidad de crear relato, memoria, con la construcción de nuestra manera de estar en el mundo. El Estado ha sido omiso, a nuestro juicio, o ha relegado su responsabilidad en lo relativo a la producción literaria y editorial. Una política pública que tenga como objetivo el desarrollo del sector implicaría reflejar desde la institucionalidad de los gobiernos esos propósitos. En este marco resulta imprescindible fortalecer la institucionalidad del sector del libro y la lectura. La institucionalidad. La ley 15.913, la ley del libro, no ha tenido, existiendo desde 1987, no ha tenido implementación en la práctica. No se registran programas de apoyo crediticio, planes de estímulo a la edición de autores nacionales,
dotación de recursos financieros para el fortalecimiento de las bibliotecas públicas o iniciativas orientadas a la formación de los actores que hacen parte de la cadena productiva, todos aspectos contemplados como propósitos en el articulado de la norma. Es más, la Comisión Nacional del Libro, un órgano de asesoramiento previsto en la mencionada ley, no ha tenido funcionamiento, ha sido convocado. Otra normativa, la Ley 18.632, que instauró el Sistema Nacional de Bibliotecas, no ha tenido efectos para la promoción y fomento de la literatura. Más allá de designar a la Biblioteca Nacional como unidad coordinadora del Sistema Nacional de Bibliotecas, no ha habido un plan de adquisiciones orientado a enriquecer y diversificar los acervos locales y normativas nuevas y ampliatorias de lo que concebimos hoy como una biblioteca. En general, no han existido acciones de conjunto entre los diversos actores del ecosistema del libro. La experiencia ilustrativa fue, por ejemplo, el clúster editorial convocado por el Departamento de Industrias Creativas, que no tuvo continuidad. Experiencias como la de CONAEF, en tanto que ámbito institucional del Fondo de Incentivo Cultural, ha sido poco significativo, dado que solo tiene la responsabilidad de supervisión de ese fondo. Por otra parte, han estado disociadas las políticas hacia la industria editorial y los planes de lectura. Se puede constatar la ausencia de cooperación e interacción. Por un lado, se emprenden acciones de promoción solo referidas al libro, en tanto objeto producido por la industria editorial. Y por otro, se implementan propuestas de promoción de lectura sin la vinculación con la producción autoral contemporánea. Además, se verifican planes y programas por separado en cada uno de los subsectores del ecosistema. Planes de lectura, sin relacionamiento respecto a la promoción de los autores, bibliotecas públicas limitadas a su rol de conservar acervos, sin políticas de creación de públicos lectores, premios nacionales sin estrategias de difusión, políticas en territorios en las que la literatura está ausente. En suma, se constata que las políticas culturales hacia el sector del libro y la lectura en Uruguay ha sido débil, discontinuada, con aciertos y pérdidas, tanto en la formulación de alternativas como en la toma de decisiones y en su desarrollo y evaluación, investigación. Es preciso, y termino, considerar el conjunto del sector que conforman la creación literaria, la industria editorial y políticas de creación de audiencias como único ecosistema. Esto implicaría la formulación de proyectos conjuntos que tengan al mismo tiempo objetivos relativos al fortalecimiento de la industria editorial, la ampliación de públicos lectores. En este sentido, resulta necesario alentar la creación y funcionamiento de redes de actores culturales que desarrollen proyectos de circulación con presencia en todas las regiones del país, todos los niveles de gobierno. Quiero cerrar diciendo que esta postura de Casa de los Escritores está formando parte de un planteo que estamos remitiendo a la sociedad, pero particularmente quiero señalar que hemos tomado en cuenta mucha documentación teórica al momento de hacer estas afirmaciones. Y quiero señalar que hay una generosa actitud de un compañero nuestro que acaba de realizar su tesis de maestría Políticas Públicas de Promoción y Fomento de la Literatura en Uruguay en el periodo 2015-2020, que es Luis Pereira Severo, quien, conjuntamente con la información que uno puede constatar en los documentos, de alguna manera nos está encaminando a hacer esta visualización y estas revisiones. Uruguay dijo
que anualmente se importan 4 millones de volúmenes. ¿Ustedes sabían? 4 millones de libros. Y que el año pasado fueron 2.808 los nuevos títulos registrados en la Biblioteca Nacional. Pensaba ahora en este contexto, ¿no?, de la pertinencia de las políticas públicas, ¿no? Porque más bien siempre pensamos, bueno, pero no hay dinero, pero no hay libros. ¿Cómo que hay 1.3 libros por habitante, más o menos? Nuevos cada año. Cada año que vienen de afuera, ¿no? Justamente, Raquel, a propósito del planteo inicial que yo hacía, hoy nos permite pensar que es posible tener una política que sea consistente, abarcativa, amplia, es fundamental, pero creo que si no hay una organización conceptual de política cultural que sea abarcativa, sistemática, consistente, es difícil. No sé quién quiere seguir. Bueno, sí, conozco el planteo del modo que hace la Casa de los Escritores a través de lo que acaba de resumir Nández. Yo cuando leía la convocatoria para esta reunión, considerando que teníamos acá estos 5 minutos primeros, considerando la industria del libro en su conjunto, creación literaria, el campo editorial, las bibliotecas y en general la llegada del libro al lector, ¿cómo caracterizaría usted la situación actual? Y yo creo que hay razón en muchas de las cosas que se dijeron, pero me parece a mí que no es una visión desde 2024. O, mejor dicho, no es un escenario descrito acá como el Uruguay comenzó a transformarse desde 2007. Es decir, porque, por ejemplo, en todo esto, para una cosa sistémica, lo que había antes era el Instituto Nacional del Libro, con una política que desarrolló Julián Murguía, etc., que después en una reforma desapareció y se sumó al Archivo General de la Nación con una sobrevivencia casi exclusivamente de la producción de clásicos Artigas, ¿no? Con lo cual, si había en la tradición uruguaya, eso, una reorganización, quedó subsumido y desactivado. Pero lo que yo veo acá es que lo que están demandando, implica, estoy pensando, no solamente en que hay una plataforma en Ceibal de lectura, porque, ojo, la importación y producción de libros, nos estamos refiriendo al libro material, pero la gente, y los estudiantes y los jóvenes, leen también ahora, más y más, en soporte digital, a través de Biblioteca País y otras cosas. Entonces me parece que en ese planteo no podría dejar de mencionarse esto. Pero aparte de este elemento, creo que la recién aprobada, no vi las modificaciones que se le hicieron, pero creo que no son sustanciales, del proyecto de ley que aprobó el Parlamento ayer o antes de ayer, que ahora están aprobando leyes todos los días, de mañana, de noche, de tarde, de la ley de atención, la ley de Cristina Lustenberg, sí, para la infancia, ¿no? Y el rescate de los niños de la pobreza. Es decir, no es posible pensar el tema de la lectura del libro, pero básicamente a mí lo que me importa acá es la lectura, ¿no? El libro se apoya en el papel, se apoya digitalmente, se apoya en que la madre o el padre le lean desde chiquitos
a los hijos y a las hijas de noche o los domingos, etc. Y todo eso, me parece que, para utilizar la imagen, tú decís, del ecosistema, ¿no? Tiene que ver con una política transversal que no solo implica a las empresas editoriales, implica a la NET, implica a la sociedad, ¿cómo se llaman? Mides, ¿no? Como que tengan en ese plan futuro, lo que sea, lo que venga en el próximo gobierno, tienen que tener que parte de rescatar a los niños de la pobreza no es solo darle un bono de plata por niño que termina bachillerato, no, pasa por ayudar en territorio a las familias con bibliotecas o puntos de lectura, no necesariamente bibliotecas como archivos que todo lo tienen que tener y no pueden archivar, etc. Es decir, tiene que haber una transversalidad que atienda el rescate de nuestra sociedad por medio de la lectura. No podemos tener, por más leyes nuevas, estímulos económicos a la producción, el famoso caso histórico de que Benedetti pidió el préstamo en el Banco República para publicar su primer libro y lo pagó en cuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una atención a los autores, sí, hay que atender a los autores, pero también hay que atender a algo que me parece que es central, y es esta construcción de una sociedad lectora para que no tengamos lo que empieza a suceder, que niños y niñas en quinto, sexto, no tengan comprensión lectora. Es decir, lean un libro y no entienden lo que dice, ¿no? Entonces, el hábito de la lectura no es solo una tarea de la NET, es una tarea de la sociedad toda, y comienza desde la infancia. Y después, y yo creo que sí, que es necesario que esté presente la Cámara del Libro, pero también la Cámara de Escritores, pero también otras, ¿cómo decir?, sectores, unidades de la sociedad que contribuyan a crear eso, porque si no tenemos una sociedad lectora, es decir, por más estímulos económicos que le dan a los escritores, por más libros que compren las bibliotecas, por más escritores que tengan un premio Galatea o un premio para exportar al mundo como existe desde hace años, etcétera, 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 o mandar escritores a las ferias internacionales, está destinado al fracaso. No al fracaso de la situación editorial ni del libro, al fracaso de la sociedad como una sociedad lectora. Y conste que Uruguay tiene, con respecto a América Latina, quizás Argentina, también Chile, pero es el cono sur, básicamente, y Uruguay es más un porcentaje de librerías en todos los lugares del país como no lo tiene México. México, tú puedes ir a una ciudad de importancia en México quiere decir que la pobrecita ciudad tiene 3 millones de habitantes, ¿no? La población de Uruguay casi, donde no hay una librería. Esto estudiado por García Canclini en modos de lectura en México. O sea, es todo un sistema. Quizás también se podría incluir, lo digo como una idea para la Casa de los Escritores, es decir, pero no es necesario porque en el Uruguay ya sucede. Es decir, estimular que en los shopping o haya librerías. Hay de 3 y de 4. O estimular que se vendan en los supermercados libros, pero hay en los supermercados columnitas con libros. Quizás no los que más nos gusten, quizás parte de otro tipo de libros extranjeros. Pero esa parte de la industria
está presente. Yo creo que, y es una idea muy personal, es un conservatorio, pero no es un conservatorio para decirnos que sí a todo lo que cada uno dice, ¿no? Es para conversar. ¿Sí? Y conversar puede ser disentir o agregar matices. Me abriste varias puertitas para decir. Pero no, yo ya estoy terminando. Eso básicamente es lo que quería decir. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Tenía algunas cosas anotadas que quería plantearles, pero ya di vuelta el plan completamente a partir de lo que mencionaban Jorge y Hugo, sobre todo pensando en esta última intervención de Hugo, que me interpela especialmente porque una de las preguntas que me hacía al haber sido convocada a esta mesa era justamente desde qué lugar hablar. Y bueno, y ahí hay fundamentalmente dos lugares desde los cuales creo que puedo decir algunas cositas. Bueno, una desde esta institución que vengo a representar, que es la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, pero también fundamentalmente como docente y como investigadora también. Creo que la orientación que quisiera darle va hacia ahí, ¿no? Hacia el tema de las políticas educativas, la promoción de la lectura y la pregunta que se me plantea de, bueno, ¿hasta qué punto la lectura está siendo promovida desde las políticas educativas? Yo me anotaba por acá que el Estado, bueno, por un lado, debería garantizar el acceso a y la difusión del patrimonio cultural, pero también hay una necesidad como de promocionar otras lógicas de importancia de la lectura que vayan en direcciones diferentes a las lógicas del mercado. Y eso creo que se ve atravesado necesariamente por las políticas educativas y la sociedad en su conjunto. Pero me interesa sobre todo detenerme en las políticas educativas porque me preocupa especialmente ese tema, porque veo que no hay en esa área una promoción clara de la lectura. Aquellas disciplinas que involucran directamente la promoción de la lectura están siendo más bien relegadas en las políticas educativas actuales y por lo tanto ahí hay algo que está siendo desatendido. Y el caso de la Biblioteca País que mencionaba Hugo es interesante porque por un lado allí hay muchísimo material a disposición, hay muchísimos autores nacionales, actuales, es decir, los mismos libros que nuestros estudiantes podrían conseguir en las librerías, por ejemplo, y están allí con la posibilidad de un acceso gratuito, o sea que, digamos, las dificultades en el orden de lo económico en ese terreno desaparecen, y sin embargo no es una biblioteca visitada por nuestros estudiantes de una manera, creo yo, como debería. Entonces, pero estoy hablando incluso yo en este momento estoy trabajando más en el nivel de la formación docente y no tanto a nivel de la educación media, y muchos estudiantes se asombran de la cantidad de libros, por ejemplo, que hay a disposición en la Biblioteca País, siendo asiduos, usuarios de las plataformas educativas que hemos ido incorporando a nuestros cursos. Y cuando un docente menciona en sus cursos la posibilidad de que esos libros están allí a disposición, se asombran de la cantidad de libros que hay. Por lo tanto, allí hay algunos aspectos a atender que creo que tiene que ver con esto, es decir, estamos efectivamente mirando la promoción de la lectura en la medida de hacer una sociedad lectora en todos sus niveles. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué muchas veces las cosas están a disposición y sin embargo es como si no estuvieran, ¿no? Esa es una de las preguntas que me hago.
efectivamente da con que la información pueda estar disponible, pueda ser de libre acceso, o hay allí otros elementos que hay que atender necesariamente, que no transforman a nuestros estudiantes por tener a disposición la información, el hecho de hacerlos efectivamente buenos lectores. En concreto, desde la APLU, desde la asociación, hay fundamentalmente dos proyectos que yo quería mencionar que se están llevando adelante desde hace algún tiempo. Uno es la revista académica que nosotros llevamos adelante, la revista SIC, que pasó del formato papel al formato online, o sea que eso también habla de otro aspecto que mencionaba Hugo, de poder pensar estas cuestiones sin caer en esas dicotomías, en esas oposiciones, ¿no? Una revista especializada que no funciona en la web y con un acceso libre, yo diría que se pierde de gran parte de sus posibilidades, de un público que ya es muy específico, muy limitado. Y por otro lado, sí, una apuesta al libro en papel que tiene la APLU, fundamentalmente con dos proyectos. Uno que tiene que ver con un registro de actividades que recoge la actividad, los acercamientos a la investigación que tiene nuestro colectivo docente. Es un colectivo que está en todo el país y que de otra manera quedaría circunscrito específicamente a algunas actividades académicas, y que el libro da como esa posibilidad todavía de permanencia. Y por otro lado, una colección de autores uruguayos actuales, es decir, esa necesidad también, creo yo, que ha visualizado la APLU desde hace un tiempo, de que la literatura uruguaya y actual se involucre de una manera mucho más marcada con la enseñanza de la literatura. Creo que eso es fundamental. Y lo digo siendo consciente al mismo tiempo de la larga tradición que nuestro profesorado ha tenido, por ejemplo, en el estudio de los clásicos, es decir, una mirada tradicionalmente universalista de la literatura. Creo que tampoco esa es una oposición que tenga que plantearse en esos términos. Creo que existe la posibilidad de que esas tradiciones se mantengan, y al mismo tiempo nuestro vínculo con el entorno, con la literatura que nos rodea, sea mucho más estrecho de lo que habitualmente ha sido. Por acá lo dejo, en todo caso después seguimos conversando. Julia, muchas gracias. Muchas gracias a la Casa de los Escritores por organizar este conversatorio, a la Intendencia de San José, a la Cámara Uruguaya del Libro, los organizadores de este evento y mis compañeros aquí de mesa. Desde la bibliotecología, desde las bibliotecas, la visión es un poco diferente, necesariamente, porque la perspectiva es otra. Vemos mucha descoordinación, vemos muchas iniciativas, hay muchos actores, muchos factores, mucha coyuntura y mucha estructura convergiendo en una circunstancia, en una situación que es difícil de diagnosticar, y sin un diagnóstico toda opinión en realidad es un error de paralaje, o sea, depende de dónde uno está parado lo que uno termina viendo. Mencionaba Jorge al principio la ley de bibliotecas públicas, que es del 2010 aproximadamente, no ha logrado instrumentarse porque tiene un par de problemas que impiden que se transforme en realidad, pero es verdad que existe el órgano coordinador de bibliotecas públicas en la Biblioteca Nacional, y la asociación está invitada, nosotros estamos en esa mesa, y ayudamos en el censo de bibliotecas públicas del 2021, gracias al cual sabemos que hay 118 bibliotecas públicas en nuestro territorio, de las cuales 16 tienen bibliotecólogos y el resto no. Un número de ese estilo.
Entonces, nosotros encontramos que la realidad de la biblioteca está un poco divorciada de la realidad de la profesión. Nos gustaría que hubiera más profesionales en el resto de las bibliotecas y abogamos por una ley del bibliotecólogo que precisamente indique eso. También sucede que con una población de 600 o 700 egresados no deja de ser una idea sin mucho, que no podría materializarse, ¿no? Seguiríamos haciendo leyes, creando cosas que no pueden terminar de ser. A mí me parece que la biblioteca no solamente habla de lo que se escribe y de lo actual, sino de lo que se escribió y de cómo funciona. Y es el pasado y el presente es un lugar de encuentro donde quien se lee sigue teniendo actualidad, sea de nuestra época, del siglo pasado o 2000 años atrás. El aula tiene mucho de eso también, pero la biblioteca está abierta para que cada uno vaya a su ritmo. La propuesta de la biblioteca es te da el barco y tú navegas, más que el aula, que es además te doy los remos y te muestro cómo funciona. La biblioteca pretende acompañar toda la vida de una manera activa, pretende que la gente vaya a la biblioteca. Eso plantea distintas preguntas, como por ejemplo, una biblioteca que esté en el margen del idioma español, en el margen de las voces as margens, como es un documental nuevo que cubre el portuñol uruguayo. ¿Necesita tener el Quijote? ¿O necesita un espacio donde los libros hablen el mismo idioma que habla la gente? ¿Cuál es el rol de la biblioteca allí? Eso lo decidirá la población, eso lo decidirá la sociedad, eso lo decidirá quienes quieren ir a la biblioteca y están cerca y sienten que la necesitan. Hay cuando hablamos también de marginalidad social, de pobreza, como hablaba Hugo, no solamente estamos hablando de falta de alimentos, falta de oportunidades, estamos hablando de falta de palabras. Y fue una iniciativa muy linda, muy loable, el pack de libros de bienvenida a los recién nacidos, con unos libros de literatura infantil preciosos, muy bien elegidos. Yo no los tuve, porque mi hija nació un poquito antes. Pero los disfruté, los de mis amigos, y también me parece muy lindo, muy bueno. Pero los padres entienden, las personas que cuidan niños entienden el valor de la palabra dicha y el regalo que es la lectura. A mí me parece que algo tan barato, tan económico en inversión como es abrir un libro y empezar a leerlo. Podríamos enfocar la política en enfatizar eso, que los personajes en las telenovelas, cuando se van a dormir y hay un niño, dicen, bueno, fulanito, bueno, espera un momento que ya te leo el libro. Que se integre como algo común a nuestro tejido de hábitos, así como es el mate, como es el fútbol, como es el asado, ¿verdad? ¿Por qué no también el cuento de buenas noches leído con amor, como forma de afecto? Es una idea. Redondeando un poco, tenemos muchos actores, tenemos muchas perspectivas y como no tenemos un diagnóstico, no me gusta plantearlo como un gran problema, una gran tragedia, una situación espantosa que debemos corregir, porque una cosa que aprendemos en la biblioteca es que no importa lo mal que estemos, podemos estar peor y pueden cerrar la biblioteca, ¿no? Entonces me gustaría plantear también como que nos está faltando quizás un espacio de encuentro donde ponernos de acuerdo cómo podríamos plantear un diagnóstico, planificarlo y llevarlo a cabo. Gracias. Muchísimas gracias. Para esta segunda ronda, la Casa de los Escritores ha trabajado en base a esa investigación que hizo Luis y este es un momento precisamente bien interesante para estos temas porque estamos cerca del acto electoral. Entonces, para esta segunda parte quizá les pediría referirse a,
como decía en las preguntas que les enviaron, el papel de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que concretamente ha sido una discusión que pienso que ya no tiene sentido si debe haber una política pública en el campo de la cultura, ¿no? Pero damos por descartadas que sí, que tiene que haber. ¿Cuáles serían cuál es la responsabilidad de la política pública? ¿Cuáles serían las cosas que hay que plantear en este momento? Que es un momento donde puede haber alguna que otra orija que escuche, quizá. ¿Querés hablar ahora precisamente? Bueno. Ahora porque quiero escuchar, esto es una conversación. Ajá. ¿No? Entonces, ¿puedo? Mira, en el IPA de mi época, que tuve el honor de tener a José Pedro Díaz como profesor, nos decía en didáctica, una clase es como pararse y ser un actor en una obra de teatro. Y entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es aprender a proyectar la voz para que todo el público lo escuche. ¿Está? Eso me marcó toda mi vida. Hay que proyectar para que el último de la fila te escuche y no se duerma. Aparte de esta referencia autobiográfica, primero, yo estoy muy atropellado. No agradecí a nadie, que es como se debe. Yo agradecí por todo. Gracias. No, pero me sumo al agradecimiento a la Casa de los Escritores, a la Feria, a la Cámara del Libro, a la Intendencia, a Celeste, que es la gran protagonista de la Feria del Libro en su organización. Y bueno, y después quería contar una anécdota que tiene que ver con algo de lo que decía Gabriela, y es lo que yo le llamaría la tecnología de la lectura. En 1970, yo era profesor del Liceo 5, el Varela, Constituyente, ahora hay un rascacielos prácticamente, lo tiraron abajo. Y entonces daba mi primera clase de literatura en tercero con el mío Cid. Pero como recién salidito del IPA, yo venía formateado. Tenían que leer el mío Cid, pero en la edición de castellano antiguo y castellano moderno. ¿Está? Entonces yo mando leer la partida del Cid de Vivar para discutir en la próxima clase. Y a la próxima clase viene una muchacha y me dice, profesor, no entendí nada. ¿Cómo que no entendiste nada? ¿Qué pasó? Sí, lo leí 3 veces, no entiendo nada. Y dije, a ver, pero decime por qué. No, yo empecé a leer y después seguí leyendo. Claro, no leía, decía, leía la versión en castellano antiguo, medieval, luego pasaba al castellano moderno, después pasaba, claro, no tenía. Entonces yo pregunté, perdón, ¿cuántos libros hay en tu casa? En mi casa ninguno. Ah, bueno, pero ¿qué diarios leen? ¿Qué periódicos leen tus padres? No, en casa no se leen periódicos. Es decir, ella lleva, con lo que se dice técnicamente, un capital cultural magro, ¿no? Y lo que no tenía ni siquiera, no era el hábito de la lectura, no tenía ni siquiera la tecnología de la lectura. ¿Está? Eso me parece que es algo fundamental para reiterarme con lo que se necesita hacer. Por eso digo que hay que articular. Y quizás lo que sucede, lo planteaba tú al final, que es crear un espacio de coordinación, de diálogo, no entre escritores, profesores, sino involucrando a otros agentes. ¿Por qué? Y yo vuelvo a lo de... tú hablabas de
lectura y la formación docente, etc. El Plan Ceibal, además de la Biblioteca País, tiene una plataforma de lengua y un plan de lectura. Y están haciendo talleres en distintos departamentos del país, donde son talleres de escritura y lectura, con niños escolares básicamente, y que tiene un formato lúdico, pero que a través del lúdico y de la escritura y de la lectura, etc., hacen que los chiquilines se enganchen. Entonces después les muestran que existe la Biblioteca País, que, como decía Gabriela muy bien, tienen hasta Mugre Rosa, la novela de Fernanda Trías, que en estos días ha sido postulada a ganar el Book Award de Estados Unidos como uno de los libros más leídos traducidos de esta escritora uruguaya. O sea, incluso Mugre Rosa, es decir, una autora joven o relativamente joven, con una novela que empezó hace 3 años, 2 años y medio, 4. De la pandemia. La pandemia. Es decir, ahora. Entonces, eso unido a lo que yo creo que tiene que ver con algunos aspectos, y perdón, tú sabes que soy del IPA y que fui profesor de literatura toda mi vida. Yo me formé, muchos de nosotros nos formamos, de acá, debo ser el más viejo, así que todos nos hemos formado así, leyendo fragmentos y no libros enteros. Me acuerdo incluso que nos hacían leer fragmentos de la Ilíada, no más de un canto ya era demasiado, ¿no?, para que nos hicieran leer, y nos hacían hacer, los docentes nos pedían que hiciéramos análisis estilístico de ese canto que habíamos leído en castellano, traducido por Segalay Estalella, de una obra que se había escrito o había sido escrita 1000 años atrás, y teníamos que hacer un análisis de qué belleza era la imagen de Homero. ¿Te das cuenta? Es decir, era un sistema educativo lamentable. Pero además, yo ahora hablo con mis nietos y me dicen, sí, estamos leyendo Hamlet. Ah, qué bueno. ¿Qué leíste? No, leímos solo la escena tal. Y entonces, él, que viene de una familia donde hay muchos profesores, estaba acostumbrado de chiquito a leer libros enteros, ¿no? Y cuando una vez se le ocurrió preguntar a la profesora, ¿y por qué no leemos el libro entero? Ah, no, el plan está así, no cabe. Y yo creo que ahí hay una articulación que también para pensar. Es decir, vamos a estimular a leer y a formar gente con tecnología de la lectura, leyendo fragmentos, no engancharlo a que se lea el Burgués Gentilhombre de entero, o a leerse una novela policial, o a leerse una novela que es más chiquitita, ¿no?, más cortita, 60 páginas, 50 páginas, para engancharlo, porque la escritura muchas veces, la literaria, pero no solo la literaria, juega a seducir al lector o a la lectora, juega a enganchar, pero si le das un fragmento de la carnada, quizás no enganchas a nadie. Y era eso lo que quería. Ah, sí, y lo otro con las bibliotecas que me hizo acordar ella, no hay bibliotecarios, es cierto, se siente. Hace poco salió, no sé dónde lo leí, pero un poeta uruguayo, William Johnston, que fue a visitar a la Biblioteca Nacional. Entonces lo atendieron y le pidieron, no sé, la cédula, y le dijeron si era un investigador registrado, muy conocido en el ambiente literario y demás,
en la Biblioteca Nacional debería saber quién era William Jones. Y después él dijo, no, pero vaya al fichero. No está en el fichero, pero posiblemente esté, le dice él, en la sala Uruguay. Y dicen, no, pero ahí no puede, usted tiene que registrarse primero como investigador. Pero yo soy un investigador. No, pero tiene que tener el carnet. Entonces, también hay que formar no solo a las bibliotecólogas y a los bibliotecólogos, hay que formar al personal. ¿Es mentira? No es mentira. Salió, lo declaró William Johnston con una experiencia personal que le pasó. Entonces, cosas para arreglar, me parece que hay. Julia, en este sentido, quizá para ir cerrando proposición Bueno, a mí me gustaría volver a sacar la conversación o la propuesta del aula, si bien el aula y el sistema educativo es extraordinariamente importante, ¿no? Es muy importante en toda esta discusión. Y me parece que en la coordinación, cuando estamos hablando de la lectura, tenemos que acordarnos de todos aquellos que por algún motivo no pueden leer, porque sus ojos no ven, o porque al no tener audición la forma de llegar a la lectura ha sido diferente, o que tienen dislexia, entonces les cuesta más. Entonces, no es que quieran versiones simplificadas, pero hay una barrera de frustración con la palabra escrita, que no es así con la palabra hablada. Entonces, el audiolibro es una forma de llegada. Sobre todo el audiolibro estamos hablando de la ficción, ¿no? Del cuento, la novela, la poesía. Para las personas que tienen, digamos, ciertas esas dificultades. Y así como mencionaba antes, las marginalidades, también las necesidades, no solamente las discapacidades, sino las necesidades diferentes de lo que es el servicio de información, o sea, el acceso al libro de cómo gestionar la casa, nuevas recetas de cocina, cómo, o sea, la lectura, no solamente la lectura que acompaña, que puebla el imaginario personal con imágenes, que le da profundidad, que le da sentido, sino también la lectura práctica, que no todo está en Google, decían, no todo está en Internet. Y bueno, volver a confiar en la biblioteca como un centro de recursos con información para la vida cotidiana. Me gustaría continuar ahora. Gracias. Gabriela, está siempre en el imaginario nuestro que la culpa es de los docentes que no enseñan bien. Bueno, entonces vamos que a hablar de nadie los tiene docentes. ninguna responsabilidad salvo los docentes. Bueno, yo tal vez también cierro con una anécdota. El año pasado tuve oportunidad durante algunos meses de dedicarme a llevar adelante una investigación que implicaba realizar entrevistas a colegas de distintos niveles educativos, digamos. Algunos daban clase en educación media, otros en formación docente, todos estábamos en el ámbito de la ANEP. Y en determinado momento hubo una pregunta incómoda que yo me hice, que tenía que ver con el hecho de si nuestros docentes eran ávidos lectores. Y en realidad creo que ahí hay algo interesante para pensar, y es la importancia de que el colectivo docente tenga posibilidad de redoblar a lo largo de su carrera, de su profesión, su amor por el conocimiento y por la lectura y por los espacios que le permitan crecer a través de la lectura. Y ahí voy al terreno más de lo propositivo que ustedes planteaban desde la Casa de los Escritores. Creo que un docente que
que está todo el día dando clase y está abrumadísimo con la cantidad de trabajo administrativo, no puede en realidad, creo que cabalmente dedicarle ese espacio a la lectura por ocio. Creo que tenemos que pensar en condiciones laborales que permitan trabajar y seguir estudiando. Y cuando digo seguir estudiando, me refiero a un espacio de formación que redoble ese amor por la lectura, ese amor por el conocimiento, ya sea en el área que sea, ya sea en la disciplina que uno enseña, ya sea volcado a una formación artística, ya sea volcado al terreno del periodismo. Es decir, tenemos muchos docentes que también están, digamos, siempre ha habido una tradición grande en ese sentido de hermanar esas profesiones. Para el lugar que sea, pero salir de ese lugar en el cual el docente sigue, digamos, repitiendo sus viejos apuntes de la época del IPA, porque es lo que sabe y es lo que hace que regrese una y otra vez al aula. Si un docente se siente feliz con aquello que lleva adelante, que enseña, se siente pleno como persona y como profesional, evidentemente lo que va a transmitir a sus estudiantes también va a ser eso. Gracias. Jorge. Bueno, yo voy a terminar con una anécdota leída también, pero antes hay un comentario. Yo creo que es un fenómeno complejo el que estamos abordando. Estamos hablando del libro, estamos hablando de las editoriales, de los escritores y las escritoras, de los lectores, de los docentes, de los distintos ámbitos en los que se mueve y circula toda esta temática. La pregunta inicialmente era la responsabilidad respecto de las políticas públicas en la promoción del libro y la lectura. Yo creo que la responsabilidad de las políticas públicas al respecto es absoluta, es total. ¿Por qué? Porque en el Estado tenemos la posibilidad de garantizar el equilibrio, el respeto de los derechos, las garantías de lo que tiene que ver con el ejercicio democrático de vida. La segunda cosa que quisiera anotar a propósito de esto es que precisamente las políticas públicas deben garantizar la participación de un gran conjunto de organizaciones y de personas, que eso es fundamental, y la sinergia e interacción que tiene que haber. Los ministerios, las organizaciones privadas, las organizaciones comunales, las instituciones, por ejemplo, de la formación formal y la no formal, lo que tiene que ver con la educación, es fundamental que se traben en una relación permanente y constante. Un ejemplo, tal vez no concretado en sus máximas aspiraciones, con el Plan Nacional de Lectura, que buscaba precisamente el trabajo alterno, y ahora que tú lo decías, de pronto no tenemos nosotros el tiempo necesario para lograr la lectura de disfrute de los chicos, pero se puede lograr en otro ámbito. Los talleres literarios que se hacen en los barrios, algunos hechos por las instituciones públicas, otros hechos por los propios escritores. Creo que es una dimensión bien compleja y que la política pública tiene que estar como un gran, no sé si paraguas o un gran proyector de posibilidades y de garantía para que ese sistema pueda funcionar. Cada uno puede dar lo suyo a su modo, que las políticas sean de carácter sistemático, que haya una sistematicidad y vasos comunicantes en lo que se está realizando. No es fácil, pero sí se puede hacer. La reseña que yo hice al principio es un acabose, no. Es el resultado de un proceso de cambio en las leyes del 2005-2008, la ley del artista 2008, la de las bibliotecas, son avances. Lo que estamos planteando desde el punto de vista de los escritores es todos estos interlocutores, las editoriales, los lectores, los organismos, tenemos la necesidad y la posibilidad de lograr que avancemos sobre los logros que nuestro país tiene, que son buenos. Yo comparto contigo, no sé si porque somos poco en población,
pero es uno de los países que efectivamente tiene un sustrato de formación cultural muy bueno. Y no solamente en Montevideo, en todo el país. Y para demostrar esto que digo, voy a hacer una lectura. Voy a leer a Don Achúgar, 2009. Hacia una cuenta satélite en Uruguay. El valor de la cultura uruguaya entendida como expresión de las identidades de nuestros ciudadanos y su capacidad de producción simbólica es algo sobre lo que no cabe ya discusión. Pero todavía el sector no ha alcanzado la visibilidad requerida como para ingresar en la agenda de los dirigentes políticos y los economistas. Si bien ya existe un interés a nivel universitario siendo tema de estudio en la Universidad de la República, Uruguay no le ha otorgado la atención que merece y que tiene en el resto de Occidente que lleva décadas realizando congresos, desarrollando investigaciones y estableciendo redes y asociaciones con ese fin. Esto decía Hugo Achúgar en el 2009. No suspiro, Tú dijiste Achúgar, eso lo decía Achúgar. Ah, bien. Achúgar soy yo. Un político, ahora, hace poco tiempo, dijo: al tomar el gobierno, la prioridad clarísima fue dar soluciones a la economía. Allí debería centrarse el esfuerzo y así fue. Al cabo de los años, ahora, 15 años después, hay que ver que no solo lo económico es el eje determinante. La cultura también debe estar implicada en los procesos sociales porque allí están las formas de pensar, de elegir, de decidir y hacer. Entonces creo que Achúgar tenía razón y alguien hoy lo reconoció, un político y economista. Me parece que el concepto de ver que efectivamente nos falta. No, Álvaro García. Estamos en una situación sobre la cual podemos reflexionar e introducir cambios. Y la conversación que estamos haciendo hoy, ojalá pase de símbolo a realidad en el sentido de proyectarnos en conversaciones como pretendemos con otras instituciones, con otros colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido realmente fabuloso.